entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, aquí cómo esta porción habla de Nicodemo estando dentro del Sanedrín, ¿verdad? Y cómo dice, ve que alguno de los gobernantes o de los fariseos no han creído en ese Cristo, ¿verdad? Entonces vemos a este personaje que también no solo el Sanedrín, era de la parte de los fariseos. ¿Quién era un fariseo? ¿Ustedes saben qué era un fariseo? ¿Era como un israelita? No. Era de los de Egipto, ¿no? No. Era recaudador de impuestos. No, esos son los publicanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Fariseo. Fíjense, era como un partido político. Sí, era como un partido, lo podemos definir hoy como un partido político más o menos, pero en cuestión religiosa. Dice, parece que este partido tuvo su origen durante el periodo anterior a las guerras macabeas. ¿Se acuerdan cuáles son las guerras macabeas? ¿Lo saben? ¿No? Las guerras macabeas, cuando Grecia se dividió en 4 poderes porque murió Alejandro el Grande, ¿verdad? Uno de sus 4 mejores capitanes se repartieron el imperio y lo dividieron en 4 secciones. Bueno, uno de ellos que tomó la parte que era Israel, Siria y esas partes, ¿verdad? Al morir él, surge su siguiente, que fue Antíoco Epífanes, y ese empezó a tener cierto rencor hacia el pueblo judío. Inclusive sacrificó un cerdo en el altar de los judíos y metió la bandera de Roma dentro del lugar santo del templo. Entonces se levantaron unos judíos como una guerrilla, ¿verdad?, a los cuales se le llamaron macabeos. ¿Por qué? Porque el que estaba frente era un señor apellidado Macabeo, ¿sí? Y ellos se enfrentaron al poder de Grecia, de esa parte, para liberar a Israel. Mataron a muchos, pero lograron zafarse de esa opresión, ¿sí? Entonces de ahí surge, dice que de esta parte empieza a surgir este partido político, ¿verdad?, y religioso, porque tenía ciertas cuestiones religiosas. En realidad representa la cristalización de una reacción contra el espíritu secularizador del helenismo. ¿Qué pasó? ¿Qué quería Grecia cuando estaba conquistando el mundo? Quería educar con la cultura griega a todo el mundo, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegó a Judea, y verdad, Antíoco Epífanes y todo, vino el helenismo, ¿sí? Y empezaron a enseñar eso y todo eso. Entonces este partido se opuso rotundamente y se enfrentó en guerra, inclusive hasta Grecia, por sostener las ideas judías, ¿sí? Por sostener lo que Dios había dicho en la ley, en la Torá, ¿sí? En Génesis ¿a cuál? ¿Cuál es la Torá? ¿El Pentateuco? Pues son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Números y Deuteronomio, ¿verdad? Esos 5 primeros libros son la Torá para los judíos. Entonces, para ellos, esa parte, ellos defendieron eso con mucho celo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que debido a su infracción a todo lo que Dios les había mandado, es que habían sido conquistados y estaban en la posición que estaban, ¿sí? Entonces este partido, ¿verdad?, que empezó así con una fuerza guerrillera y todo, empezó a formular cuestiones para pegarse más a la ley. Así eran los fariseos, pero empezaron a meditar tanto en la ley, y no es que es bueno eso, pero ellos empezaron a ver cómo podían guardar cada cosa. Y entonces empezaron a meditar, a ver, si el sábado tenemos que descansar, ¿qué es descanso? No, pues descanso es no hacer nada. Ok, hay que definir entonces qué es lo que se puede hacer en el día sábado. A ver, caminar. Caminar, ¿cuánto tenemos que caminar para que no sea trabajo? No, pues caminar, nada más puedes caminar 300 metros, no más, porque ya después de 300 metros es trabajo, ya es cansancio. Entonces empezaron a definir y empezaron a hacer reglas que Dios no había mandado, las cuales cuando Jesús se enfrentó con ellos, es lo que les ¿cómo se le podría decir? Les contradijo Jesús. Ustedes hicieron leyes de hombres, no se sujetaron realmente a la ley de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús sanó
al de la mano tullida en día de reposo, ¿no? ¿Y qué dijeron los fariseos? No es lícito que sea sano en día de reposo. Y les dijo, en pocas palabras, Jesús, con un trasfondo así, gente perversa, ¿no? Si su buey se cae en una barranca, bien que lo sacan, ¿verdad? Y este hombre, porque estaba enfermo y fue sanado en día de reposo, se molestan. Entonces empezaron a hacer leyes a tal grado que inclusive en las mujeres, por ejemplo, el hacerse un chongo o un nudo lo consideraban un trabajo, pero si lo hacían con una sola mano no era trabajo. Entonces empezaron a hacer ese tipo de detalles y a meterse en cuestiones filosóficas y ahondar tanto en esos detalles que hicieron de la ley algo absurdo. Y eso fue lo que Jesús se molestó con ellos, de hacer de la ley algo que inclusive a veces iba hasta contra la ley misma, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús los enfrenta y les dice, ustedes dicen que el oro o las ofrendas que hay en el templo santifican al templo, y es todo lo contrario. El templo santifica las ofrendas. Entonces hicieron cosas y se metieron tanto a querer cómo observar la ley y todo, y que empezaron a hacer leyes propias de ellos. Esos eran los fariseos. No iniciaron como gente mala, iniciaron como gente preocupada por obedecer la ley de Dios, pero no buscaron el espíritu de la ley, sino hicieron leyes sin el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El espíritu, la esencia de la ley. ¿Cuál es? Más o menos, ¿o son? ¿Es el espíritu de Dios? No. La esencia de la ley, ¿cuál es? ¿Cómo cumplo yo la ley? Obedeciendo. No. Sí, pero no. Hay algo más arriba que eso. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con todo el verdad. ¿Y el otro? Y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estos dos, dijo Jesús, guardan toda la ley. ¿Por qué? Porque los 4 primeros mandamientos se pueden resumir en amar a Dios, y los otros 6 mandamientos se pueden resumir en amar al prójimo. Porque si tú amas a Dios, no vas a tener dioses delante de Él. Si tú amas a Dios, lo vas a obedecer. Si tú amas a Dios, vas a santificar, vas a honrarlo, vas a glorificarlo, ¿verdad? Si tú amas a Dios, le vas a dedicar tiempo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar las cosas de Él. ¿Sí? Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, pues no vas a desear su pareja. Entonces se resume en eso la ley. Por eso Jesús dijo, de estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Entonces, si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y amas a tu prójimo, se cumple la ley. Así era en realidad la ley. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Pues se dedicaron a hacer, ¿hasta dónde llega la codicia? ¿Hasta dónde puedo codiciar y no puedo codiciar? ¿Cuánto es codicia y cuánto no es codicia? Como los cristianos hoy en día que dicen, ¿cuánto puedo disfrutar al mundo y cuánto no puedo disfrutar? ¿Cuánto puedo coquetear con el pecado y cuánto no puedo? ¿Me es permitido ir a bailes? ¿Me será permitido o no me será permitido? Y entonces empiezan a ver, en lugar de pensar en lo más profundo que era la ley del amor realmente, ¿sí? Que era amar al Señor. Yo, cada cosa que debo hacer, lo primero que debo de preguntar no es si puedo o no puedo, es, ¿glorifica esto a Cristo? Lo que voy a hacer, ¿glorifica a Cristo? Si lo glorifica, lo hago. No lo glorifica, no lo hago. Ahora, lo que voy a hacer, ¿daña a mi prójimo? Sí, no lo hago. Lo que hablamos la clase pasada, cuando veíamos la iglesia de Teatira, ¿no? ¿Me es lícito tomarme una copa de vino? Sí. Pues sí. Pero si voy a dañar a mi hermano, no.
Y ahí es donde pone. O sea, yo lo primero que debo de ver es eso. Y así, bajo esa regla del amor, yo puedo obedecer a Cristo. Por eso Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. No el que guarda los mandamientos me ama, es al revés. Lo principal que invoca a lo otro es el amor. Por amor a Dios yo guardo los mandamientos. El amor me impulsa a hacerlo. El amor de Dios que lo hemos recibido al momento que nacimos de nuevo, cuando, como dice Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Entonces todo aquel que ha nacido de Dios ya tiene el amor de Dios. Entonces nosotros solo tenemos que expresarlo. Por eso la salvación es por gracia, no es por obras. Porque el amor de Dios nos impulsa a hacer las cosas. Por eso les repito, y en Juan también en sus cartas, ¿verdad? Dice, el que ama ha nacido de Dios. El que no ama no ha nacido de Dios. Entonces yo me muevo a través del amor hacia Dios y del amor hacia mi prójimo. Ahí puedo ver una esencia donde en realidad he nacido de nuevo. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo. Y al hacerlo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? ¿Por qué si yo tengo eso, no hay ley que me afecte? Porque hay amor. Porque hay amor, porque hay gozo, porque hay paz, porque hay fe, la fe agrada al Señor, hay paciencia. Entonces todo eso que agrada al Señor está ahí. Entonces por eso es que el cristianismo no es obras. Como les dije cuando veíamos la iglesia de Teatira, que la estamos viendo, ¿no? Es la fe que me impulsa, o sea, la fe hace que yo haga esas obras. En otras palabras también, el amor de Dios que está en mí hace que yo haga lo que a Dios le agrada. Es Dios actuando en mí, en pocas palabras, hacia el otro lado. Por eso cuando yo veo, dice Santiago, cuando ves a tu hermano tener necesidad y tú tienes con qué darle y no le das, ¿qué pasa? Pues estamos actuando mal, dice Juan. En realidad estás demostrando que tu fe no es fe. Porque dice, la fe sin obras es muerta. La fe que no produce obras es una fe falsa. Es una fe no genuina. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar ese punto. En mí tiene que haber en realidad, no como los fariseos, el buscar la ley. Porque el fin del fariseo, en pocas palabras, era obedecer la ley para agradar a Dios. Y no vieron que era algo diferente. Amar a Dios, y eso me lleva a obedecer la ley, que era muy diferente. ¿Sí? Por eso Jesús recriminó a los fariseos cuando dijeron, ustedes dicen, ¿verdad? Es mi corbán, o sea, mi ofrenda. ¿Sí? Me voy, unos versículos atrás. Les dice el Señor, ustedes invalidan un mandamiento muy fuerte que dio mi Padre. Y ese mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Porque ustedes dicen que si alguien ofrendó algo a Dios, por ejemplo, alguien dice, yo voy a dar 3,000 pesos al Señor, ¿no? Y lo ofrendó, ya lo tiene prometido al Señor, pero su papá o su mamá en ese momento tiene una necesidad muy fuerte. Los fariseos decían, no puede darle ese dinero, aunque sea lo único que tenga, porque ya lo ofreció a Dios. Y Jesús dice, están equivocados.
Porque el primer mandamiento con promesa en la tierra es honra a tu padre y a tu madre. Dios no se va a enojar porque tú le digas, Señor, yo te tenía prometido estos 3,000 pesos, pero es lo único que tengo y mis padres están en necesidad. Y es lo que dice el Señor, ustedes invalidaron el mandamiento del Señor por sus tonterías de llevarse y de meterse a la cabeza de cómo voy a agradar a Dios. ¿Cómo? Si ya le prometí algo, no, pues no lo puedo hacer porque ya lo prometí. Y por acá estaban rompiendo el mandamiento del Señor. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor lo que nos dice es, el amor nos lleva a actuar sobre la gente. La fe me lleva a actuar también. Por eso fe, amor, gozo, paz, paciencia, es fruto del Espíritu Santo. Como yo les dije, es un fruto, no son 9 frutos, es uno solo. Eso quiere decir que en ese fruto, en esa naranja, están incluidas esos 9. Si no hay uno, entonces el fruto ¿qué? Está mal. Tiene que haber los 9 forzosamente. ¿Sí? El dominio propio, la paciencia, la fe, todo lo debe haber, el amor. ¿Sí? Pero procuremos que en esencia, hermanos, el amor de Dios se muestre más en nuestras vidas. Porque como les dije la clase pasada, por arriba de la fe está el amor. Primera de Corintios 13 nos lo dice, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Entonces esto era lo que eran los fariseos, ¿verdad? Se dedicaban a eso. Los fariseos se dividían como en 2 partes, escribas y fariseos. Los escribas también eran fariseos, pero los escribas eran los que se dedicaban a escribir las leyes y los fariseos a aplicarlas. ¿Qué? ¿Mande? 1 Corintios del amor. 13, 1 Corintios 13. Sí. En sí, los fariseos era el grupo político religioso más pequeño que había en Israel en ese entonces. Los saduceos, los herodianos todavía tenían más gente que ellos, ¿sí? Pero debido a su apego tanto de querer obedecer la ley, tenían una fuerte influencia con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sabía, ¿verdad?, que habían hecho mal delante de Dios, que el exilio que tenían era un castigo de Dios y ellos lo sabían perfectamente, era una disciplina de Dios para sus vidas. Entonces por eso admiraban tanto a los fariseos, porque ellos querían obedecer en todo la ley, en todo, en cualquier punto, se esforzaban en lo máximo por obedecer la ley punto por punto. Por eso le metían tantas cosas, porque no querían ni siquiera desobedecer un puntito, ¿no? Voy a brincar unas cositas que puse ahí. Fíjense, nos dice el doctor John MacArthur, a pesar de ser el partido minoritario, o sea, los fariseos, como les dije, era el partido más pequeño, a pesar de ser el partido minoritario, su popularidad en el pueblo les daba una influencia importante en el Sanedrín. Con la desaparición de los saduceos, que era el otro grupo, en el año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo, y de los celotes en el 135 después de Cristo, después de ser aplastado la rebelión, ¿verdad?, los fariseos se convirtieron en la fuerza dominante del judaísmo. De hecho, al final del siglo II después de Cristo, con la culminación de la Mishnah, la compilación escrita de la tradición oral, leyes y rituales, la enseñanza de los fariseos se volvió casi sinónimo de judaísmo. Irónicamente, fue el mismo celo por la ley el que provocó que los fariseos se volvieran ritualistas y externos, teniendo corazones no transformados.
tan solo reemplazaban la religión verdadera con la simple modificación del comportamiento y los rituales. En respuesta a su espiritualidad aparente, Jesús señaló mordazmente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». ¿Sí? ¿Ya vieron la parte en la que se equivocaba? Los fariseos no es que estuvieran mal, pero se equivocaban en un punto esencial, la parte más importante. Jesús no le estaba diciendo que estaban haciendo mal en esos detalles, sino que habían dejado la parte más importante de la ley. Se estaban yendo por lo menos importante y estaban dejando lo más importante. La que es, ¿qué? Dijimos, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se podría considerar como una fe no genuina? Se podría considerar como una fe no genuina. Y es que cuando nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado de volvernos así, hermanos. La justicia, la misericordia y la fe. Recordando que la misericordia es el amor de Dios también actuando de una forma, ¿no? Es una manifestación del amor de Dios en sí, la fe. ¿Sí? Ahora fíjense, entonces ya vimos, Nicodemo era fariseo, pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Algunos escritores opinan que Nicodemo podía haber pertenecido a una de las familias más reconocidas de todo Israel entre los años 190 a.C. a la fecha en que él estaba, ¿sí? Porque se creía que un ascendente de Nicodemo, fue uno de los que ganó una de las batallas más importantes contra los griegos en esa parte, ¿sí? Y esta familia fue la que fue inculcando muchas cosas hasta llegar a Nicodemo. Por eso es que no solo se le llama principal a Nicodemo por el hecho de que pertenecía al Sanedrín, sino además se cree que pertenecía a una de las familias más reconocidas y de honor que había en Israel en ese entonces, ¿no? Ese era un Nicodemo. Se cree que además era rico. ¿Por qué se cree que era rico? Bueno, porque cuando unge a Jesús, ¿verdad? Cuando va Jesús junto con Arimatea, ¿verdad? Que van a pedir el cuerpo del Señor, lo unge con un aceite y con un perfume muy caro. Ese nivel de perfume solo podía acceder a un rico. Entonces se cree que además Nicodemo era de clase muy pudiente. Pues este hombre fue el que fue de noche a buscar a Jesús, ¿sí? Este hombre que ya había, antes de que Nicodemo fuera a buscar a Jesús, ya había ciertos problemas en el Sanedrín con Jesús, ¿verdad? Ya había cierta revuelta, ya empezaban a preocuparse por Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces esta revuelta provoca que Nicodemo también y otros, porque Nicodemo, vamos a ver más adelante que Nicodemo dice que hay otros también que están en esa misma situación de él, que quieren oírle, ¿verdad? Entonces este hombre rico que pertenece a esa cúpula, que pertenece a todo, decide ir de noche a Jesús. Bueno, aquí hay varios debates. ¿Por qué fue Jesús de noche? ¿Por qué fue Nicodemo, a Jesús de noche? Algunos opinan que fue porque era la mejor hora para tener una plática agradable con Jesús. O sea, tener una plática con tiempo. ¿Por qué? Porque en el día Jesús andaba con los discípulos, andaba con las multitudes, estaba sanando enfermos. Era muy difícil poder interactuar con Jesús ahí abiertamente, como él quería hablar, ¿no? Y se cree que esa hora era la mejor. Inclusive los fariseos decían que para poder hablar de la ley bien eran las noches, ¿no? Entonces esa era una de las cosas por las que Nicodemo fue de noche. La otra es que vino de noche porque tenía miedo de los líderes, ¿verdad?, del Sanedrín. Porque, como les repito, ya había ahí un empuje fuerte hacia Nicodemo.
no sé quién es, pero lo quito. Entonces ya había un empuje fuerte hacia hacia Jesús. Perdón, lo voy a poner. Entonces ya había un empuje fuerte hacia Jesús, ya había algo, y entonces Nicodemo, ¿verdad? Va de noche para evitarse que lo vean los que estaban en contra de Jesús, ¿verdad? La verdad, aquí solo Dios y Nicodemo saben por qué fue de noche. La Biblia no nos aclara por qué fue de noche, pero hay esos dos grandes puntos, ¿no? Ya sea por miedo o por tiempo, lo importante es que Nicodemo decidió ir al Señor. Tenía una inquietud en su corazón y él decide ir al Señor. Y esa es la parte importante. Nosotros, lo importante, hermanos, es que nosotros vayamos al Señor. Eso es lo importante. El primer paso importante que debemos nosotros tomar es ir al Señor. No cómo voy, sino ir al Señor. Algunos iban con miedo a buscar a Jesús, y otros iban muy valientones buscando a Jesús, ¿verdad? El primer paso importante es ir a Jesús. Es un paso importante, ¿sí? El acercarnos a Jesús. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener la seguridad que si buscamos a Jesús, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a hablar, Él nos va a recibir, como recibió, ¿verdad?, a los discípulos de Juan, como los recibió, ¿verdad? Cuando vinieron a Jesús, los recibió, como recibió a Nicodemo, como recibió al joven rico, porque le prestó atención, como recibió a la mujer adúltera, como recibió a María Magdalena, ¿verdad? A todos que venían a Jesús los recibía, inclusive a sus enemigos los recibía cuando venían ahí, ¿verdad? Entonces Jesús no rechaza a nadie. Por eso lo importante en el primer paso no quiere decir que sea el paso de salvación, pero lo importante es ir al Señor, buscar al Señor y creer que Él nos va a recibir, ¿verdad? Entonces viene Nicodemo de noche a Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿qué le dice? ¿Cómo? Que voy a nacer de nuevo. No, lo que leímos. ¿Qué leímos? ¿Qué le dice? ¿Qué dice las primeras palabras de Nicodemo? Estamos viendo versículo 1 y 2 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué es la primera expresión que... ¿De Nicodemo a Jesús o de Jesús a Nicodemo? De Nicodemo a Jesús. En el versículo 2 todavía no responde Jesús. Le dijo que era rabí, ¿no? Sí. Lo reconoce como rabí. como rabí. Rabí, ¿verdad? Rabí. Y recordemos que rabí... que es, No, maestro, ¿verdad? Rabí es maestro. Y maestro en... ¿Dónde moraba Jesús? ¿Dónde? Jesús no tenía una morada fija, estaban... ¿Cómo Nicodemo sabía dónde iba a encontrar? Pues era difícil, tenía que haberlo andado siguiendo. Por eso hay varios, por eso cuando los discípulos le dijeron, los primeros discípulos, ¿se acuerdan cuando vimos Juan capítulo 1? Que vinieron los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Que eran Juan y ¿quién otro? Eran Juan, Andrés, Felipe. Juan y Andrés, ¿verdad? Que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Les digo, vengan y síganme. O sea, ni ellos sabían dónde moraba Jesús. Jesús dijo, el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía un lugar fijo donde habitaba. O sea, Jesús andaba en las cuevas y eso. Por eso la gente, cuando quieren matar a Jesús, le ofrecen a Judas Iscariote 30 pesas de plata para que los lleve a donde está él y le señale quién era Jesús. Ese es otro que también lo vamos a ver a su tiempo. Muchas veces pintan a Jesús y quiero que nos quitemos eso de nuestra cabeza. A Jesús con ojos azules, guapo, ¿verdad? Muy guapo, muy así, muy atractivo. No, Jesús no era así. Jesús no era así, porque Judas tuvo que señalar a los soldados del Sanedrín quién era Jesús, y para señalarlo le dio un beso en la mejilla, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si Jesús hubiera sido así un supermodelo acá, así como lo ponen en las películas, no hubiera sido necesario, lo hubieran identificado de inmediato. Quiere decir que Jesús tenía una apariencia muy normal a la del pueblo. Su apariencia. ¿Mandé?
¿sí? De tez como la de ellos, o sea, muy normal, ¿sí? Como Un judío promedio. un judío promedio, no era otra cosa, no tenía elegancia, no, era así. Entonces, ese Jesús, ¿verdad? Por eso Nicodemo sí sintió una necesidad extrema, porque aparte indagó por dónde andaba Jesús, y llegar de noche. Entonces, y de noche no era fácil, había ladrones, había muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Pero el vacío que sentía Nicodemo por dentro, no, tengo que hablar con él. Tengo que hablar. Y le dice rabí, o sea, maestro. ¿Qué está reconociendo con esta palabra rabí? Así es. En jerarquía, ¿no? Así es, que lo ve más alto que él. Porque, imaginen, Nicodemo, al ser parte del Sanedrín y al ser de los fariseos, quiere decir que Nicodemo se sabía la ley muy bien. Que Nicodemo entendía muy bien el Antiguo Testamento, o sea, lo tenía memorizado. Mas, sin embargo, ve en Jesús a alguien por arriba de él. Rabí. Por eso lo llama rabí. Por eso lo llama rabí. No lo llama rabí de manera hipócrita, porque si no Jesús lo hubiera dicho ahí, ¿verdad? Pero lo llama rabí en realidad. Dice rabí. ¿Quién anteriormente le dijo rabí antes de Nicodemo? Le hablo a los que ya vimos él. Sus discípulos, ¿no? Sí, pero ¿quién? Juan, fue Juan. Pedro. No, no es adivinanza. ¿Quién es? Andrés. Natanael. Natanael, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, aquí un verdadero israelita, ¿de dónde me conoces, Señor? Te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿verdad? Rabí, ¿verdad? Él lo reconoce también con un maestro. Porque Felipe también estaba en la higuera, ¿no? Cuando la higuera reverdezca, algo así. No, ahí estuvieron Felipe, Pedro, todos los discípulos en la higuera que reverdece. Pero sí, Natanael fue el primero que reconoció estas palabras, ¿verdad? Fíjense, para los judíos de esa época, un maestro era aquel que a partir de la ley mostraba el camino a Dios. ¿Sí? Entonces, para los fariseos, un maestro, ¿verdad?, era alguien que les iba a mostrar cómo cumplir la ley mejor. Y a eso venía Nicodemo. Nicodemo sentía, el que es sincero, como dice Pablo, que nosotros por nuestras fuerzas no podemos cumplir la ley. No hay quien cumpla la ley. Yo no la cumplo. ¿Alguien de aquí la cumple toda la ley? No. Entonces Nicodemo, en la observancia que él hacía, porque en realidad quería agradar a Dios, ¿verdad?, pero él veía que no alcanzaba a cumplir toda la ley y que por lo tanto la sentencia de la ley se le venía encima. Entonces, ¿qué creaba en Nicodemo? Una ansia de saber qué podía hacer para poder cumplir toda la ley. Y por eso viene a Jesús, reconociendo en Jesús a alguien superior a él, a un maestro que le va a enseñar cómo obedecer la ley. ¿Sí? Viene con esa actitud, viene con ese ímpetu de saberlo. Y fíjense lo que dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios. Y fíjense que utiliza plural, por eso es que les digo, ya había otros fariseos que también reconocían en Jesús algo superior. ¿Sí? No quiere decir que lo reconocían como el Mesías, pero sí lo reconocían como un profeta, como alguien que en realidad venía de Dios. Por eso dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. ¿Sí? Más bien yo creo que estaban como maravillados de ver todas las cosas que había hecho y sabían que venía de algo superior, que él era un enviado, pero no sabían ciertamente cómo lo hacía. Ellos pensaban que él era un clon de lo que era Jehová. Sí. No, al ver ellos todas las maravillas, la humildad con que Jesús hablaba y demostraba todos los hechos, pues más se confundían, no entendían qué era lo que estaba pasando en ese Jesús, porque estaba la gente
mente, revolviéndose, buscando a ese hombre, ¿verdad? Entonces, por perdón. eso yo creo que por eso fue que este señor Nicodemo trató de infiltrarse para hablar directamente con él, sin que fuera notado su grupo partido, como menciona mi hermano. Sí. Buscó un modo, un medio, buscó la oscuridad para poder acercarse a él y saber qué divinidad tenía, por qué pasaba. Sí, más bien todavía no identificaban su divinidad, ¿no? Pero que buscaban eso, que bueno, sabemos que vienes de Dios, o sea, sabemos que Dios te envió, ¿verdad? No sé si en el profundo lo sabían como profeta o como el Mesías, pero no reconocían su divinidad, porque cuando Jesús hablaba de su divinidad lo querían apedrear, ¿no? Entonces, yo creo que fue como cuando en el Antiguo Testamento los israelitas, las 12 tribus de Israel, no entendían o sabían que había una voz que hablaba a los profetas que eran elegidos para guiar las tribus, pero nunca vieron, nunca se permitió ver a Jehová manifestándose, y sin embargo veían las maravillas que hacían los otros elegidos. Moisés, entonces todos así lo vio. Estaban, yo me imagino que en el Nuevo Testamento estaban como que más sacados de onda, como no sabían qué pasaba. En aquel entonces, en el antiguo, las 12 tribus sabían que había un Jehová y creían en un Jehová porque había un Jehová vivo. Pero yo me imagino que después ya, como que decían, ¿cómo es posible? ¿Por qué dices tú que haces eso? Y eso era lo que sí, recordemos para entender más que en el Antiguo Testamento habla de un Mesías que vendría, ¿no? Habla de un profeta, de un Mesías, de un descendiente de David que vendría. Moisés dijo que Dios levantaría otro profeta como él, a él escúchenlo, dijo, ¿verdad? Y el Mesías, o sea, el conquistador, ¿verdad? El que vendría. Entonces todos los judíos desde la antigüedad estaban esperando a ese Mesías, ¿verdad? Enviado del Señor. Entonces aquí Nicodemo, no sabemos si vino en el lado de decir, bueno, es profeta, o en el lado de decir, quizá es el Mesías, ¿no? Estamos esperando. O tal vez es un embustero. O tal vez es un embustero. Pero no, porque aquí Nicodemo dice, ya afirma, sabemos que has venido de Dios. O sea, ya hay una afirmación, o sea, ya hay una seguridad, sabemos que Dios te ha enviado, ¿verdad? Pero estaban en duda si profeta, Mesías o qué sería el Señor, ¿no? Por eso le dice rabí. Rabí, maestro, ¿verdad? Fíjense, tanto los fariseos como los judíos tenían entendido que cuando viniera el Mesías les enseñaría la ley tal como lo hizo Moisés. Las palabras de Nicodemo eran sinceras, no como las utilizaron los otros colegas suyos. Por ejemplo, veamos Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Mateo capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras apariencia de los hombres. ¿Con qué actitud iban esos herodianos? Con la actitud de tentar al Señor. De versículo 24. Otro grupo también aparece en versículo 24. Siendo maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, le levantará descendencia a su hermano. Esa es otra pregunta que le hicieron. En el versículo 36 también le hacen otra para tentarle, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley. En la ley. Entonces, fíjense,
hay esos tres. Si leyéramos todo el capítulo, vamos a ver que la intención de ellos era tentar a Jesús. O sea, la pregunta iba hipócritamente, ¿no? Pero la pregunta de Nicodemo y la forma de hablar de Nicodemo no era hipócrita. O sea, Nicodemo realmente estaba reconociendo en Jesús a alguien superior a él. Y eso que él era parte del Sanedrín. Si alguien podía creerse el supremo plus ultra, eran los que pertenecían a ese grupo. Porque eran 70 nada más de todo el grupo, de todos los partidos que había ahí. Entonces, ahí pertenecía Nicodemo. Y sin embargo, Nicodemo acepta su nivel. Y dice, él es superior a mí, Rabí. Por eso le llama maestro. Necesito aprender de ti. ¿Verdad? Y le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios? Por las señales que Jesús venía haciendo. Dice, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Fíjense, o sea, ya lo venían examinando a Jesús y venían oyendo de esas señales y de todo esto, lo que hacía, ¿verdad? Pero muchos lo empezaron a rechazar dentro del grupo de Sanedrín y dentro de los otros grupos, partidos políticos y religiosos. Era porque lo mismo que les dije, Jesús no era muy atractivo. Jesús era un normal, un cualquiera, no era el que sale ahí en las películas de Hollywood. Jesús no era así. Jesús era un promedio de la población, ¿no? Inclusive ni dinero tenía Jesús, era de clase humilde, ¿sí? Que andaba entre el populacho, entre la gente pobre y todo eso. Jesús se meneaba más entre los prostitutas y los publicanos que entre el cúpulo religioso o algo así. Jesús andaba más entre ellos. Entonces imagínense a este grupo religioso, el Sanedrín, diciendo, este no puede ser nuestro Mesías, porque nosotros estamos esperando algo así como David, ojos azules, güero, ¿verdad? Que sea conquistador, que aplaste a los enemigos nuestros, los romanos, porque odiaban al final de cuentas a los romanos, ¿no? Entonces, que aplaste a nuestro, no puede ser perdón lo que voy a decir, no, este campesino no puede ser, para que lo entendamos a nuestro tiempo, ¿no? Este campesino, imagínense, les voy a poner algo así para que lo entendamos. Que alguien que un indito de esos que venden frutas y verduras se levantara y dijera, yo soy el presidente de la República, yo voy a ser el presidente de la República. ¿Ustedes qué dirían? ¿What? ¿Tú? O sea, por favor. Bueno, así era más o menos Jesús, para que me entiendan. Entonces decían los del Sanedrín, no puede ser que ese sea nuestro Mesías. Sí hace las señales de un Mesías, de lo que hablan de lo que vendría a ser el Mesías, porque ya vimos la purificación del templo, eso era algo que iba a ser el Mesías. Entonces ya habían oído del agua hecha en vino, ¿verdad? Ya habían oído de todas las señales que después hizo Jesús, ¿verdad? Que hizo varias señales y que por eso la multitud le seguía, ¿verdad? Y vieron todo eso, pero decían, no puede ser nuestro Mesías, porque es un tipo que no tiene carisma, ¿no? Dos, no vemos que quieran hacer algo contra Roma, entonces no puede ser nuestro Mesías. Nuestro Mesías tiene que ser un conquistador, un hombre fuerte, musculoso, o sea, algo así esperaban los judíos, ¿verdad? La cúpula religiosa, por eso señalaron a Jesús. Pero fíjense que Nicodemo dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, porque sabemos que has venido de Dios. Cualquiera podría esperar una respuesta de Jesús. Nicodemo, sí, yo soy, ¿verdad? Nicodemo, yo soy ese que tú estás diciendo. Pero sin embargo, hermanos, Jesús a veces no nos va a contestar lo que nosotros estamos preguntando, nos va a contestar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos desde una perspectiva terrenal y Él siempre va a contestar desde una perspectiva de nuestra necesidad. Aquí, inmediatamente, Jesús no habla nada de eso. Jesús le cambia la conversación a Nicodemo. Y leamos ahora el versículo 3, por favor, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo
¿Qué tiene que ver esa respuesta de Jesús con lo que estaba diciendo Nicodemo? Porque él sabía que Nicodemo había ido por la salvación. Pero, ajá. No tiene nada que ver. No, sí. O sea, no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le dice, con la respuesta que le da, pero realmente porque es la necesidad que tenía Nicodemo al ir a buscarlo. Al ir a buscarlo, exactamente. Jesús vio la necesidad de Nicodemo. Nicodemo fue y quería preguntar cosas de la ley y todo, pero en el fondo Nicodemo traía una necesidad profunda que ni Nicodemo mismo la sabía expresar. ¿Sí? Había ahí en el fondo, quizá ni le alcanzaba a entender Nicodemo. Por eso Jesús, en pocas palabras, le dice a Nicodemo: no te voy a contestar lo que tú me estás diciendo, te voy a contestar la necesidad que traes en tu corazón. Eso es lo que te voy a contestar. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Cómo Jesús también le habla con respecto a su necesidad. Le pide agua. Le pide agua, ¿sí? Pero eso es, Jesús le pide agua a ella. Pero ¿cómo va avanzando Jesús para llegar a su necesidad? ¿Verdad? Cuando llega a tal punto donde Jesús le pregunta, ve por tu marido. En este caso Nicodemo estaba buscando su salvación y Jesús le dijo: arrepiéntate y vuelve a nacer. Así es. Y ahí vas a encontrar lo que estás buscando. Y él se preguntó: pero ¿cómo voy a nacer del vientre otra vez? Y él se refería, como usted comentó, se refiere a lo espiritual, a la comunión con Dios. O sea, no te está diciendo vuelve a nacer, vuelve a ser niño, regresa el tiempo. Así es. Sino nace en Cristo. Amén. Entrégate a Él, bautiza, Espíritu Santo, todo. Y vas a volver a nacer. Y vas a volver a nacer. ¿Por qué la afirmación dos veces? El desierto, Espíritu. Porque esta afirmación solo está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es el único evangelio que utiliza el desierto. ¿Sí? Para los judíos no hay, en el idioma hebreo no hay una forma de afirmar algo fuertemente. No hay algo que pueda hacer. Entonces lo que hacían era repetir dos veces una palabra para enfatizar. Por eso Jesús le dice: desierto, desierto. Entonces, como en otras se podría traducir amén, amén también, ¿sí? O verdad, verdad también se podría traducir, de verdad, de verdad. O sea, algo que no tenía duda. Por eso en Isaías nosotros podemos ver, algunos, ¿verdad?, opinan que habla de la Trinidad. No, porque no hay nada que plasme a la Trinidad ahí. Cuando Isaías, los querubines exclaman: santo, 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 3 veces. Algunos opinan que es la Trinidad, pero la visión que tiene Isaías no tiene nada que ver con la Trinidad. No hay 3, nada más hay uno sentado en el trono. No estoy negando la Trinidad, creo en la Trinidad, pero hablo con respecto a lo que estaban diciendo los querubines. Entonces, ¿qué estaban utilizando los querubines? No un doble, sino un triple. Decir santo, o sea, como superafirmando la santidad de Dios. Entonces Jesús aquí utiliza esa parte para darle un énfasis tremendo a la necesidad que traía Nicodemo. De cierto te digo. O sea, lo que te voy a decir es verdad purísima, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo en pocas palabras Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que dice que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjense, ¿qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento o regeneración es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Capítulo? 2, versículo 1.
Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Y Colosenses. Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos. Cuando estaban muertos. ¿Sigue? En vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y Él os dio vida cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es una nueva criatura? Porque nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Sí? Aquí para mí es uno de los versículos que me sacó a mí de una doctrina errónea. Ese versículo. Yo hace varios años atrás estaba abrazando apenas la doctrina de las maldiciones generacionales y todo ese detalle, que hay que romper maldiciones y todo. Y recuerdo que un día venía de unos bautizos y venía yo caminando por el malecón y este texto llegó a mi mente. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Es como el bautismo agua, ¿no? Es un simbolismo, el bautismo, exactamente. Morí, muerto y resucité para Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿qué hizo? Un antes y un después. Y aquí todo fue hecho nuevo. Y si todo fue hecho nuevo, ¿dónde quedan las maldiciones generacionales? ¿De dónde se abrazan las maldiciones generacionales? De ningún lado. Ya no hay, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. La maldición, ¿de qué se abraza? De una condenación. Y si ya no hay ninguna condenación para mí, ya no hay ninguna maldición. Pero obviamente eso va acompañado de esto, ¿no? O sea, el nacer nuevamente no es decir, bueno, ya estoy bautizado. No, es crecer en esto. No, el nacer de nuevo es la obra de Dios en nosotros. Te lo voy a poner así, es la conversión. El inicio de tu cristianismo, ese es el nacer de nuevo. Ese es el nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, no es cuánto te afanes en buscar la ley, no es cuánto quieras cumplirla, no es si la puedes cumplir o no cumplir. Nicodemo, si no naces de nuevo, nada te sirve. El punto importante, por eso Jesús le responde así, el punto importante, Nicodemo, no te voy a enseñar la ley, te voy a enseñar algo mucho mejor, te voy a enseñar que tienes que nacer de nuevo, porque si no, de nada te sirve la ley. Así de sencillo, hermanos, es lo que le estaba diciendo. Fíjense, Gálatas, tengo otras citas, pero se nos va el tiempo. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 15, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjense, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo importante. El nacer de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, por favor. 11. 12 y 13. 1.
Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Bueno, si quieres. Juan, capítulo 11, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí están, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. ¿Sí? De sangre, no porque seas judío. Eso no te sirve. De carne, Descendiente de algún profeta o de algo, de eso no te sirve. De voluntad de varón, que alguien te diga tú eres salvo, no te sirve. Por eso yo no puedo decir, o sea, todo el que llega a este grupo es salvo, hermano. Todo el que llega a esta iglesia es salvo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer, tienes que ser, exactamente, nacer de nuevo. Tienes que ser engendrado de Dios para que puedas nacer de nuevo. Manda. ¿Nicodemo se bautiza? ¿Sé qué? ¿Nicodemo se bautiza? No hay una cita bíblica que nos diga algo así, que se convirtió realmente. No hay algo que nos Pero se diga. convirtió en Cristo. Realmente no hay algo que podamos sostener que realmente Nicodemo se convirtió. No hay algo que sostengamos, que podamos decir Nicodemo se convirtió. Lo más cercano es cuando va y unge el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero de ahí no vemos el nombre de Nicodemo. Entonces no, la realidad no sabemos si en realidad aceptó. ¿Me puede repetir el capítulo de la cita bíblica? Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. La primera de Juan, la segunda de Juan. No, Evangelio, es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Esa, no, ya, ¿Dónde está para Mateo, Lucas, Marcos? Juan capítulo 1, versículo. O sea, hay dos Juanes. Sí, es que. Este es San Juan y el otro es Juan, primera de Juan, segunda de Sí, es que este es el Evangelio y las otras son cartas de él. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Nicodemo se llama. Nicodemo. Entonces no hay otra mención ahí de Nicodemo, ¿no? Entonces no hay algo que nos garantice si él o no, o si se convirtió realmente o no se convirtió. No sabemos, ¿verdad? Entonces. Por eso se menciona que el Nuevo Testamento vino es el pacto nuevo. Podremos decir que el Nuevo Testamento es la realidad del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento eran tenían que ser circuncisos, ¿no? Sí. Y ya con el Nuevo Testamento cambió todo. Se vino a una realidad. En Hebreos dice que todo lo anterior era sombra de lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento, realmente todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. O sea, el cumplimiento del Antiguo Testamento era Cristo. La circuncisión no se dejó de hacer. La circuncisión ahora cambió. La circuncisión antes era el cortar el prepucio, ahora es la circuncisión del corazón, ¿verdad? O sea, ya vino una realidad más profunda. Entonces, esa es la parte. Antes el templo era el local donde residía la presencia del Señor. Ahora el templo somos nosotros. La parte de nuestro espíritu, donde radica el espíritu del Señor. Y cuando nos reunimos, ese es el templo de piedras vivas realmente. No es un local, no es eso, ¿no? Entonces ahí vino un cumplimiento más de hacia dónde apuntaba el Señor. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: créeme, mujer, que ni en Jerusalén ni en Samaria ya va a ser así, porque ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó? No, dice que lo de Nicodemo Ajá. se usó y se volvió Cristo. ¿Dónde dice?
¿Nicodemo qué? Sí, se lo ¿Nicodemo? Ahí dice, no sé. ¿Dónde es? Pero ¿dónde es, hermano? No, pero esto es un escritor, sí, no, hijo, en la Biblia no hay algo que nos diga si se realizó o no se realizó. Lucas, capítulo 3, No, chécalo, busca tú las citas y búscalas y vas a ver que no. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso ahora que nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo, nacemos en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Antes de Cristo no éramos hijos de Dios. Si uno no nace de nuevo, no es hijo de Dios. Un hijo de Dios solo es a través del nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados. ¿Qué dice? Leímos el versículo 12 y 13 de Juan 1. Dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que anda sin Cristo no es hijo de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Así es. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tiene que ser algo de Dios el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, ojo, ya en el Antiguo Testamento se hablaba, no tan abiertamente, pero Dios ya habló del nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. ¿Ezequiel qué? 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20, por favor, 20 también. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Ahí ya estaba anunciado el nuevo nacimiento. Dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ahí ya está hablando del nuevo nacimiento. Ahí mismo en Ezequiel, pero ahora en el capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26 y 27. Vamos a ver. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y les pongan por obra. Ya estaba hablado en el Antiguo Testamento el nuevo nacimiento. Pero su plenitud, el tiempo vendría cuando Cristo. ¿Sí? Y por eso Jesús le responde a Nicodemo eso. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Son 10:20. Lo voy a poner aquí, que nos quedamos aquí. Seguiremos viendo más del nuevo nacimiento, pero miren lo importante que es. Ya vamos avanzando y vamos a ver en la próxima clase más a profundidad lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Vamos a orar para terminar la clase.